Aquí comienza Testigos de Fe, Voces de Esperanza por Radio Nova. Hoy contamos con la presencia de Víctor Hirsch. Hirsch, ¿cómo se dice? Así es, Hirsch. Hermano religioso de la Sociedad del Verbo Divino, licenciado en Trabajo Social, presidente de la Asociación Una Mano que Ayuda, miembro de la Comisión de Memoria Padre Obispo Jorge Novak, y referente de la recepción de comunicaciones sobre gracias y favores recibidos por intercesión del Padre Obispo Jorge Novak. Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto compartir. Muy bien. Vamos a comenzar. Contanos de tu caminar en nuestra diócesis, aunque algo hemos leído, pero bueno. Yo llegué a la diócesis en el año 96, como parte de una comunidad religiosa. Los misioneros del Verbo Divino asumíamos una comunidad en Villa Itatí, Bernal Oeste, donde nos establecimos 4 miembros de la comunidad para hacer un trabajo pastoral y pastoral social específicamente. Y allí estuvimos 2 años hasta que se evaluó que la continuidad de la comunidad en ese sector no era viable, y me encaminé a hacer la finalización de mis estudios en trabajo social. En ese tiempo participé del equipo de promoción social de Cáritas Quilmes, donde crecí mucho en el trabajo con una visión pastoral social que tenía una fuerte impronta. En ese momento la directora de Cáritas era la hermana Caterina Renzabono, con quien compartimos y trabajamos en ese espacio diocesano. En el año 2000 se evaluó la necesidad de renovación de la comisión diocesana de Cáritas y tuve la gracia, el privilegio de que el Padre Obispo Jorge Novak me nombrara para ser director de Cáritas Diocesana, dedicación que tuve hasta el año 2012. A lo largo de esos 12 años son muchas las vivencias de animación, de promoción, de espacios de crecimiento espiritual, en esta mirada de fe, de los mismos compromisos que fueron parte del legado de la diócesis de Quilmes. Era una gran responsabilidad dar continuidad a obras iniciadas en distinto momento de la diócesis entre el año 76 y ese año 2000, cuando me tocó asumir, en diciembre del 2000. Así que tengo muchos aprendizajes y muchas vivencias que fueron consolidando mi compromiso como religioso, como animador, un gran equipo de trabajo, de dedicación, gente de fe con mucho compromiso, que alentaron cada una de las iniciativas que tuvimos en ese tiempo. Muy bien. Y pero ahí no terminó todo. Ahí no terminó porque en el mismo año 2000, el Padre Obispo Jorge Novak nos invitó a la Congregación del Verbo Divino a evaluar la posibilidad de asumir en forma directa uno de los hogares Madre Teresa de Calcuta, una obra que aloja a niños, niñas y adolescentes que no pueden vivir por distintos motivos con sus propias familias de origen. Nos hizo un acompañamiento para evaluar la visita al hogar Madre Teresa para adolescentes varones, y allí nos establecimos como comunidad en febrero del año 2001. Y desde el año 2001 la Congregación del Verbo Divino asumió en forma directa la coordinación y la gestión del hogar para adolescentes varones. Son cientos de personas, de vidas con las que me encontré a través de ese servicio, con las que me une un lazo indisoluble.
adolescentes varones con distintas historias personales, siempre marcados por el sufrimiento, el maltrato, el abandono, y que requerían no solo una gestión social, sino una fuerte identificación con sus padeceres o sus sufrimientos, y hacer de padres de alguna manera para con ellos, y el compromiso de asumir, podría decir hasta las últimas consecuencias, el vínculo por el cual estos chicos asumen como a nosotros como referentes, y de ser consecuente con ese compromiso. Es decir, me acuerdo grabado el hecho de que en febrero de 2001 asumimos en una celebración con el padre obispo Jorge Novak en el patio de ese lugar, ajá, una misa en la que era de una solemnidad que me acuerdo como grabada a fuego, y era un hecho simple, era un hecho intrascendente para la vida social, humana, barrial. Éramos un grupo de gente en un patio de una casa, pero para nosotros era asumir un compromiso fundamental. De hecho, para mí es el lugar y la misión que me toca. Lo que es la mirada de afuera con lo que es la mirada de adentro, sí, ¿no? Y me acuerdo de la solemnidad con la que asumía el padre obispo Jorge Novak, que no dejaba duda a que lo que estábamos haciendo era un hecho trascendental. Ajá. Tal vez no para la comunidad, para mucha gente que ni sabría de ese hecho, sí, pero para nosotros puedo asegurarte que estar frente a la figura del obispo asumiendo aquel compromiso era marcarnos para siempre. A lo largo de estos 25 años en el Hogar Madre Teresa, quiero como destacar que en nosotros sigue vigente el mismo compromiso, que en la realidad de muchos chicos esta misión que asumió el obispado de Quilmes, la diócesis de Quilmes, sigue siendo un signo, un testimonio de compromiso con los niños y los jóvenes en situaciones especialmente difíciles, y que mientras tanto quienes tienen que asumir mayor compromiso en la política pública, en las condiciones de vida para la infancia, asegurarnos el presente y futuro, no han asumido en estos años lineamientos fundantes, claros. La realidad, lamentablemente, de muchos niños, niñas y adolescentes sigue siendo un desafío, fundamentalmente por lo que marcan para la vida de las personas, para ellos mismos, pero también para la sociedad, donde salen o tienen heridas muy fuertes que marcan su historia personal de manera fundante, ¿no? ¿Qué rasgo podrías resaltar de nuestra diócesis de Quilmes y por qué? Y el rasgo con el que me emparenté, el cauce con el que asumí mi misión es la opción preferencial por los pobres. Esta dimensión me pareció tan genuina, tan legítima y tan claramente planteada por el padre obispo Jorge y todos sus colaboradores, que la pude evidenciar en la realidad de un sinnúmero de servicios. Me acuerdo que nos tocaba animar desde Cáritas Quilmes 200 servicios claros, concretos, hacia niños, hacia adolescentes, hacia jóvenes, hacia ancianos, hacia mujeres. 200 servicios que tenían una localización, un barrio, una historia y un compromiso por parte de referentes locales
identificados con la misión eclesial. En ese momento, la verdad era que nos tocaba ser herederos de un compromiso fuerte de la diócesis, expresado concretamente en acciones, y custodiarlos, fortalecerlos, animarlos, era continuar el legado. Creo que hasta hoy eso sigue vigente, marca en la identidad a la diócesis de Quilmes, y es un compromiso que, al ser constante a lo largo de los años, puede dar testimonio de que está fundado sobre una piedra basal, sobre algo muy firme que hace a la identidad de la diócesis. Uh-huh. Si tuvieras que elegir un momento o un evento de nuestra diócesis que fue significativo para vos, ¿cuál sería? Y el momento que recuerdo con desazón, como una página de la historia de la diócesis, fue el 9 de julio de 2001. Era un día feriado. Yo estaba en Rafael Calzada, de donde se había formado y era parte de la comunidad del Padre Obispo Jorge. En alguna conversación informal, en alguna oportunidad, había compartido que él, si llegara a jubilarse, quería estar ahí en esa comunidad con compañeros que en ese momento estaban en la ronda del mate, y recibíamos la noticia de esto. Yo ya vivía en el hogar Madre Teresa de Calcuta, pero estaba ese día feriado con sus compañeros de curso, entre ellos un primo de él, que también sacerdote en la Congregación del Verbo Divino. Inmediatamente al día siguiente vine a presentar mi renuncia al cargo que me había encomendado el Padre Obispo Jorge en diciembre del 2000. Había hecho poco camino y dije, eso es un compromiso diocesano, que tal vez las personas que lo deban continuar pensarán darle otra impronta. Yo recién llegado a ese cargo, me pareció que era lo propio pedir dispensarme de ese rol. Y encontré a los padres Colombo, Abad y Desi reunidos, deliberando acerca de qué hacer en ese tiempo, en esa página que había que dar vuelta, con unas situaciones sumamente complicadas en la animación diocesana. Y me dijeron, estás confirmado en el cargo, volvé y hace tu trabajo. Para mí fue un momento muy fuerte, porque entendía el desconcierto que significaba y la necesidad de poner manos a la obra y hacer honor a la memoria de Jorge Novak. En esa semana intensamente visité las comunidades que me tocaba como responsable. Uh-huh. Y visité casi las 200 lugares. Cada día fui a 5 o 6 lugares, me senté, estuve con las personas, vi el desconcierto de las comunidades, los testimonios que surgían inmediatamente de la memoria de Jorge Novak, de haber estado, de haberse hecho presente, de haber iniciado la obra, de haber estado en momentos difíciles de esas obras, y me renové en el compromiso. Esas vueltas me llevaron a escribir aquella sensación de aquel momento y a dar gracias a Dios por la figura de Jorge Novak, y a plantearme personalmente la necesidad de asumir el compromiso hasta que me dijeran, bueno,
ya no hace falta tu servicio. Pero en ese momento sí, me fue muy movilizante aquella página de la historia diocesana que ha marcado. ¿Y cómo fue el inicio de la postulación y todo eso, que también estuviste en eso? Creo que inmediatamente, como lo dijera el padre obispo Teodorico Stockler, el pueblo de Dios no se equivoca cuando en conjunto tiene intuiciones. Y le llevé poco tiempo después, fruto de esta memoria que hice vinculándome con las comunidades, surgió rezar una novena. Primero surgió rezar con los referentes de Cáritas y renovar el compromiso, porque sentía que no había que bajar la guardia, que había que continuar con las obras iniciadas. Estábamos en un año sociopolítico en el país, como después pudimos ver, muy difícil. Las obras de Cáritas estaban muy comprometidas. El padre obispo Jorge falleció el 9 de julio y en agosto de ese año teníamos serias dificultades para el sostenimiento de las actividades. Nos propusimos entre agosto y septiembre hacer una colecta para contribuir con el financiamiento de las obras. Uh-huh. Y lo llevamos adelante espontáneamente. Hubo varias visitas a las comunidades y al gobierno de la provincia, porque se empezaron a discontinuar los compromisos de pago con las obras que llevábamos adelante. Y después, poco tiempo después, el deterioro, que ya lo percibíamos en el entramado social y en la asistencia del Estado, se pudo visualizar en diciembre de 2001 uh-huh. con aquel estallido social. Sí. Entonces, la muerte del obispo fue previo a una situación de zozobra social que nos desafió fuertemente al compromiso social. Fruto de todo esto le llevé al padre obispo Stockler, ya al año siguiente, una novena. Uh-huh. Y él me dijo, le voy a hacer el prólogo. Y escribió el prólogo a aquella novena, y aquella frase me quedó muy grabada. De una página me centré en esa frase que resume que el pueblo de Dios, cuando tiene una intuición colectiva, comunitaria, no se equivoca. Y eso en relación a la figura del padre obispo Jorge Novak como un santo, como una persona que vivió su fe de manera extraordinaria, que hizo, por la gracia de Dios, más de lo que se le pedía para su función, para su rol como pastor de esta diócesis, que pudo sintetizar en su vida ese rol y esa función, poniendo desde la fe toda su comprensión, toda su dedicación al servicio del pueblo de Dios. Y que lo hizo genuinamente, desde la santidad, no con especulaciones ni de índole eclesial, ni de índole comunitaria, ni de índole política. Lo hizo en la oración, un hombre de fe que la cultivaba en la oración y que leía, por aquella formación que tenía previa a ser obispo como historiador de la Iglesia, leía la historia y ese contexto con una visión más trascendente. Podía ver más allá ese compromiso y esos desafíos de la hora. Y entonces, bueno, nos tocó, junto con la intuición de todos y el testimonio de muchos, animar el inicio del proceso para la beatificación, primero como siervo de Dios, que hoy celebramos esa
esa figura para el padre obispo, y convencidos de que es un santo, de que en él se podían ver todos estos rasgos propios de la vida en santidad. Maravilloso. Bueno, ¿qué mensaje dejarías, por última pregunta, qué mensaje dejarías para nuestra diócesis de Quilmes? Cada tiempo nos trae desafíos nuevos, y la diócesis de Quilmes ha sabido leer en forma conjunta con sus agentes de pastoral la historia de su contexto. Y yo les dejaría, y me dejaría para mí también, mirar, esta frase no es mía, es del Congreso de la Vida Religiosa en el año 2024, que es mirar de modo agradecido el pasado. Aquí hay mucho para dar gracias, pero no solamente para mirar con nostalgia, sino para rescatar de ahí las piedras basales, fundantes de la diócesis. Vivir el presente con pasión. Nos toca esta hora, y para ser fieles a ese pasado del cual somos agradecidos, vivir con pasión este presente, para que esta hora no nos vea como gente que no asume su compromiso cristiano, personal, social, y vea como que no hay nada para hacer. A cada hora nos toca un compromiso, y ese compromiso lo tenemos que asumir con pasión, con plenitud, con todo lo que podemos dar, que sabemos que es mucho. Somos herederos de mucha riqueza, tanto personal como comunitaria. Y abrazar el futuro con esperanza, que es esa esperanza, esa virtud que este año en particular queremos cultivar en este año de jubileo, es abrazar el futuro con esperanza. Nunca la visión de nuestra parte puede ser desesperanzadora, con una mirada que no apunte al optimismo, a que esto puede superarse, de que somos protagonistas, de que muchas obras están por hacerse, de que no es que tenemos que ser custodios solo de edificios y espacios o de iniciativas que otros hicieron, sino que podemos ser protagonistas de tal manera que modifiquemos la historia, de que hagamos camino al andar, de que podamos tener nuevas intuiciones, y a eso estamos desafiados permanentemente. Muy bien, muchas gracias, Víctor, muchas gracias por acompañarnos en este ciclo Testigos de Fe, Voces de Esperanza. Operación técnica Juan Valgrán. Idea y producción Sebastián Arrió. Entrevistas Nicolás Mirabel. Locución Claudio Ortega. Grabado en los estudios de Radio Nova. Directora ejecutiva Norma Díaz. Diócesis de Quilmes, Provincia de Buenos Aires.